Sean todos bienvenidos a este encuentro 1, 2, 3 con el Evangelio en este 15º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, año par. Vamos a colocarnos en la presencia del que todo lo puede, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, seamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes, voluntad. Seamos nuestro pasado, presente y futuro, nuestros familiares, seres queridos, hijos, nuestras mascotas, nuestros bienes materiales y financieros. También sellamos los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Amor de Cristo, protégenos. Manto de María, cúbrenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de luz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cruz sacra sit mi luz, vadre retro Satanás. Que la cruz de Cristo sea mi luz. Hoy tenemos una primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, una segunda lectura tomada de la carta a los Colosenses y el Evangelio según Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Vamos a compartir principalmente 3 aspectos y de ahí vamos a ir desarrollando algunas ideas, algunas reflexiones. En primer lugar, amar a mi prójimo. En segundo lugar, la mirada indiferente. Y en tercer lugar, la compasión del Señor. Vamos a comenzar con amar a mi prójimo. Esto tiene, mucho que ver con el Antiguo Testamento. Observamos en Levítico 19, 18, cuando el Señor dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. De aquí parte en ese momento, ¿verdad? A partir de ese momento, ¿quién era el prójimo para estas personas? Para ellos, pues el prójimo era la familia, las personas más cercanas, lo que nosotros llamamos hoy, pues los vecinos, los paisanos. Digamos que los judíos, incluso llegó un momento en que también veían como prójimo a los judíos no conversos. Y también podemos observar que para ellos también era prójimo los compatriotas. Bueno, todo esto va a ir cambiando. Recordemos que Jesús va a ir cambiando todo esto que tiene que ver con las leyes, los ritos, costumbres, ¿verdad? Y viene el Señor a través de su amor, de sus enseñanzas, de hechos que son narrados, podemos ver en los evangelios. Y las parábolas del Señor, cómo nos van enseñando y nos van llevando hacia ciertos aspectos que para nuestro Maestro Jesús son importantes en la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo Jesús. De manera que antiguamente, ¿verdad?, eso era el prójimo. Entonces, amar al prójimo es un camino que vamos a ir recorriendo, de la historia de la salvación hasta llegar a la historia de la iglesia con el Señor. Jesús va a cambiar todo esto a través del amor, un amor que va a superar fronteras, obstáculos, dificultades y riesgos. De manera que eso sería lo primero. Amar a mi prójimo pues tiene una historia que ha venido cambiando con el paso de los siglos y ha tomado una nueva forma con ese mandamiento nuevo que vemos en el Evangelio según San Juan, cuando nos dice que un mandamiento nuevo les voy a dar, les dejo, les doy, que se amen entre ustedes como yo los he amado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la mirada indiferente. Bueno, tenemos una parábola en la cual el Señor nos dice, ¿verdad? En esa parábola, el autor sagrado pues nos presenta al Maestro Jesús con una enseñanza a través de una parábola donde hay 3 personajes.
Y hay dos personajes que van por un camino y ven a una persona tirada en el piso que está mal herida y pasan. El primero es un sacerdote, según el texto, pasa, hace un rodeo, mira y sigue adelante. Esto como que no es conmigo. Luego viene un levita, hace lo mismo, pasa, ve a la persona ahí tirada, herida, da un rodeo, mira y sigue. Bueno, yo lo llamaba la mirada indiferente. Una mirada de una persona que pasa, ve una necesidad, pero puede incluso pensar, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es una trampa? ¿Qué me pasará si yo ayudo a esta persona? Y bueno, pasa una cantidad de cosas por la mente de la persona. El punto es que hay una indiferencia y al final la indiferencia supera la caridad fraterna y la compasión. Es como que esto no es conmigo, o no me puedo detener a hacer esto porque voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a llevar a mi hijo al colegio o a una cita, bueno, cualquier cosa que pueda estar pasando por tu mente. Y esto es bien desagradable porque cuando nos ha pasado esto, si nos ha pasado, luego hay una emoción, hay una reacción patológica, biológica, psicológica, espiritual, que es el remordimiento, el bendito remordimiento, y eso es bastante desagradable e incómodo. De manera que este segundo punto de la mirada indiferente nos debe interpelar y nos debe cuestionar de manera personal sobre cómo nosotros actuamos, reaccionamos ante situaciones que se nos puedan haber presentado así, o si no se nos han presentado, bueno, está la posibilidad en nuestra vida que se pueda presentar. De manera que es un punto bien importante a tener en cuenta. Luego tenemos en el tercer punto la compasión del Señor. Fíjate que el Señor, hay un texto en Hechos 10:38 donde dice que, uno de tantos textos donde dice que el Señor pasó, tuvo compasión, vio a la gente, tuvo compasión y bueno, obró, pues, actuó para ayudar a estas personas. También es importante destacar un punto que no te comenté, que el sacerdote y el levita venían del templo, venían de encontrarse con el santo de los santos, venían de adorar al Señor, a su único Dios verdadero. Sin embargo, es interesante entonces hacerse la pregunta, si vienen del templo a adorar al Señor, donde el Señor nos enseña a amarnos, a amar al prójimo, ¿por qué no se detuvieron? Bueno, entonces había unas leyes en ese momento, por eso te decía las leyes, costumbres, ritos, donde los sacerdotes y los levitas, cuando venían del templo, no podían tener contacto con personas enfermas, porque según ese pensamiento se contaminaban. De manera que recordemos cuando Jesús dijo, si el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado. Ninguna ley, ninguna norma, como lo he dicho en varias oportunidades anteriores, debe estar por encima de la dignidad del ser humano, de la caridad fraterna. Y el tercer punto es la compasión del Señor. Bueno, un Señor Jesús que nos viene presentando ese amor hacia el prójimo. Y es bien interesante porque cuando esta persona se dirige al Señor y le dice que tiene que hacer para ganarse la vida eterna, y Jesús le dice, bueno, le dice que exactamente, permíteme un momentico, el Señor le dice que está escrito, ¿sí? Lo refiere a la palabra de Dios. Sin embargo, él después le dice que quién es su prójimo, porque bueno, algo hay dentro de él que él siente que no está obrando bien. Y pues de alguna manera pues quiere escuchar qué es lo que el Señor le va a decir. Por eso esta persona le pregunta, este maestro le pregunta al Señor que quién es su prójimo. Y bueno, recordemos que esta compasión del Señor pues tiene que ver directamente con ese personaje, ese cuarto personaje, ¿verdad? Que es el que está herido, el que está tirado allí, convaleciente, y todo el mundo pasan estos dos
y no le prestan la debida atención. De manera que este samaritano, este buen samaritano, como lo conocemos, bueno, es el que siente esa compasión de Dios, supera toda ley, toda norma, toda costumbre, toda tradición, no tiene ningún pensamiento de impureza, de que se va a contaminar, de que se va a contagiar, tiene el tiempo para dedicarle a esa persona, ¿verdad? Esa necesidad que tiene la persona y para orar y hacer el bien. Y bueno, termina digamos, la reflexión del día de hoy con una invitación, con un mandato, donde el Señor nos dice, vete tú y haz lo mismo. Vete tú y haz lo mismo. De manera que pues estamos invitados a cuestionarnos, a dejarnos interpelar por la palabra de Dios, a estar preparados. Ya hemos recibido la enseñanza, si no has tenido anteriormente pues alguna necesidad tuya personal de que seas tú la persona herida, o si no te ha tocado todavía ver al estar en una situación así, de manera que si te llega a pasar, bueno, ya tienes la palabra de Dios, ¿verdad? A través de nuestro Maestro Jesús, que nos dice cómo debemos obrar, en cuál personaje me ubico hoy, ¿verdad? Cuál ha sido mi experiencia de vida, mi experiencia de fe, y cuál va a ser de ahora en adelante. Eso es lo importante. Recuerda que Lucas siempre nos invita a ponernos en camino, acción, obrar, accionar, reaccionar, actuar. Por eso vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo, el Señor. Pidamos a la Virgen María que nos cubra con su manto, que nos proteja, que nos acompañe siempre. A ella le entregamos todas nuestras necesidades para que el Señor, a través de su intercesión, sean escuchadas por Él, y Él, pues si es su voluntad, nos las conceda o no nos las conceda. Todo dejémoslo en las manos de Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Recuerda, tú y yo, unidos al Señor. Jesús te ama y María también. Que tengas un excelente domingo en el Señor. Comparte la palabra de Dios. Medítala, reflexiónala, haz una relectura de los textos que nos propone la liturgia de la palabra, y que sean para ti palabras que te edifique, que te levante de esa silla y que te lleve a hacer tú lo que el Señor quiere que haga en ti la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.